Pues nada, aquí estamos una mañana más en mi cocina donde comparto conversaciones informales y sin más pretensiones que, bueno, que la otra persona que hay al lado se lleve algo de valor, que le haga clic en la cabeza y diga, esto me sirve. Así que nada, yo hoy traigo a una invitada súper especial que ya he ido hablando de ella, o bueno, ella ha ido hablando de sus cositas en la newsletter, se me ha colado ahí en la newsletter y seguro que os va a sonar. Es Nuria Gallego de Soy Cuerpo. Y bueno, Nuria acompaña a personas con malestares físicos y psicológicos provocados por experiencias traumáticas y hace que, o sea, les ayuda a vivir con más calma y entiendo que con más serenidad. Así que, bueno, un placer tenerte aquí, Nuria. Se escucha un gallo, me encanta escuchar un... Sí, bueno, lo del gallo es porque vivo en una zona muy rural y aquí los vecinos tienen gallinas. A mí me encanta, me encanta. Bienvenida, Nuria, que te he cortado ahí con lo del gallo, hija. Bienvenida. Bueno, Fátima, muchas gracias por traerme aquí. Me hace mucha ilusión tener este rato de charla contigo y bueno, si puedo ayudar en algo a quien nos vaya a ver, pues fantástico también. Muchas gracias. Seguro que sí, vamos, yo estoy 100% convencida de que sí, que vas a ayudar un montón. ¿A qué te dedicas? Así yo lo he contado así un poco en dos líneas, pero cuéntanos un poquito a qué te dedicas y cómo has llegado a dedicarte a lo que te dedicas. Así. Bueno, pues a ver, yo lo has explicado bien, ayudo a personas, pues eso, que tienen algún tipo de malestar físico, es decir, un dolor que no tiene un origen de algo fisiológico en el cuerpo, sino que es un dolor de una tensión física de base emocional o algún malestar psicológico tipo ansiedad, tipo problemas en las relaciones, cosas varias. Y estos malestares pues suelen estar provocados por una experiencia traumática que bueno, luego entiendo que hablaremos más de qué es un trauma porque a veces asusta un poco la palabra trauma. Y entonces, pues bueno, básicamente cuando has vivido alguna experiencia traumática, como que no vives tranquila y yo lo que les ayudo es a vivir con más calma y lo que es importante de lo que yo hago es que lo hago a través de la conexión con el cuerpo y con las emociones, que al fin y al cabo es en lo que yo me formé. ¿Y cómo llegué a esto? Bueno, pues yo tenía un malestar, en mi caso se unía lo físico y lo psicológico. Yo tenía ansiedad y a partir de ahí, pues bueno, empecé a buscar mis respuestas de por qué tenía esa ansiedad y bueno, donde encontré esa calma y esa serenidad que yo necesitaba era conectando con mi cuerpo. Bueno, básicamente un día pues me apunté a una clase de danza terapia, era un círculo de mujeres y ahí me di cuenta de que cosas que yo sentía, como yo sentía mucha taquicardia, sentía como un nudo en la garganta, como mucho nerviosismo, ahí me di cuenta de que todas esas sensaciones físicas tenían una base emocional. Entonces, bueno, pude liberar esas emociones y me sirvió tanto que, bueno, se dio la casualidad que se abría una formación de la que era mi profesora y nada, dije yo a esto me meto y estuve estudiando 2 años y al poco después pues ya abrí Soy Cuerpo. Bueno, Soy Cuerpo se llamaba La escritora de tu vida en sus inicios, pero ahora ya es Soy Cuerpo. Ujú. Pues qué bonito, ¿no? ¿Cómo llegaste? Y esa sensación, la verdad es que, o sea, yo he tenido temporadas en las que también me he sentido así, ¿no? O sea, yo hubo una temporada de mi vida que tenía ansiedad, tenía muchísima ansiedad
Y sí que es cierto que a mí o sea, yo entiendo que se focaliza en distintas partes del cuerpo, ¿no? Cada persona, yo la Mm, tenía siempre en la boca del estómago y a día de mm, hoy todavía a lo mejor tengo algún momento o alguna situación así un poco complicada y pum, a mí o sea, yo lo noto en el estómago, pero sí que es cierto que la garganta también es como reprimir ahí esa emoción, ¿no? mm, Que cada vez como yo intento, en la medida que puedo, que yo no tengo ni idea, o sea, yo en esto, o sea, voy, por lo que leo, o sea, yo voy así a tientas, ¿no? Pero sí que me lleva al cuerpo a decir, vamos a ver, vamos a escuchar qué pasa aquí, ¿no? En vez de reprimir, ¿no? Que mm, ver qué es lo que hay detrás, ¿no? mm, Y no sé, a mí me parece maravilloso cómo, o sea, lo que haces, cómo lo haces y a dónde se llega, ¿no? Porque mm, mañana veía en Instagram, veía una publicación que decía que el 98% de los temores que pensamos, ¿no? Que estamos ahí todo el día, boom, 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 con las cosas de "Y me va a pasar esto", no se cumplen nunca. Entonces, el resto de 2% era una publicación de 72K de una ilustradora que a mí me gusta mucho, ¿no? Y ponía el 98% de nuestros, pues de lo que nos preocupamos no se cumple, y el otro 2% pues lo vamos surfeando, ¿no? Que es la vida. ¿Tú cómo ves eso, no? Me gusta mucho porque tienes una historia de los osos mm. en tu Sí. web con tu perrita, ¿no? Y yo, o sea, empatizo mogollón porque yo en mi zona hay jabalís y hay veces que me da miedo también por lo mismo que cuentas, ¿no? Pero ¿cómo lo ves tú, Nuria? Cuéntame Mm, un poquito la historia esta del oso. mm. Bueno, pues la historia del oso, bueno, ya lo he dicho al principio, yo vivo en una zona muy rural y es una zona de montaña en Galicia. Entonces, muy cerca, bueno, en realidad ahora en la web hace ya tiene un tiempo, digo que muy cerca de donde vivo hay osos, pero ahora ya han bajado los osos a donde yo vivo. Entonces, claro, yo me meto en el monte y voy con mi perra y en cualquier momento a lo mejor aparece un oso. Eh, entonces, claro, cuando estaban cerca, yo pensaba, ostras, iba como contándome en mi cabeza, ostras, a ver si ahora va a aparecer un oso, yo estoy aquí con Selva, que es mi perra, y claro, mi perra, en cuanto ve ¿cómo le llaman en castellano? Un ciervo, Mm. sale corriendo y va ladrándoles, ¿no? Él sale como ese instinto. Y claro, yo pensaba, ostras, es que se nos presenta un oso y va a ir mi perra a ladrarles y yo sé que si aparece un oso, lo que tienes que hacer es retirarte poquito a poco, en silencio, no gritar, para que no te interprete como una amenaza. Pero yo pensaba, pero es que mi perra les va a ladrar, va a ir corriendo, no sé qué. Y claro, y en mi mente ya nos imagino muertas, básicamente. Nos imagino. Gritando a tu perra, yo me imaginaría como la loca de los peines, gritando a mi perra para una loca, o sea, haciendo todo lo contrario. Muerta. Sí, sí. Que bueno, esta historia ya cuento el final y luego ya paso a por qué pasa todo esto. Claro, ya he dicho que sí, que ya han bajado los osos Ya, y sí. a mí me pasó un día que iba por un camino que voy muy a menudo, oí unos pasos de animal grande, que yo sabía que no era un ciervo porque sé cómo se oyen los ciervos y tampoco era un jabalí porque era más grande. Y claro, no lo veía, pero me asomé y se oía mucho. Y ahí lo que hizo mi perra, algo debió oler porque no quiso continuar. Me dijo, no, no, nos volvemos. Y ahí la pude coger, le puse la correa y nos fuimos. Y luego a los 2 días un amigo me dijo, he visto un oso en ese camino. O sea que era un oso. Subestimamos a nuestros animalillos, a nuestras bestias, como yo llamo a la mía, que la pongo bestie de best friend, pero como un poco bestia, pues por eso es lo de bestie. Ah,
la subestimamos, pero luego hay veces que les rige y en ese caso, Sí, pero vamos, vaya susto, maja. sí, 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 sí. Bueno, en Bueno, este pero caso, vamos el ejemplo del 98% hay veces que pasa. Ese Sí, ha sí, sido el 2% pues que se surfea la ola, como la surfeó Nuria, y tan contentas. Está viva ella y su perra también. claro, sí. Pero bueno, sí que antes de que estuvieran los osos ahí era una situación que no estaba pasando. En realidad yo estaba caminando con mi perra por ese sitio. Vale, entonces, ¿por qué pasa esto? Claro, nosotras vivimos en una sociedad normalmente pues, occidental, que tenemos como seguridad, protección, etcétera. Pero nuestro cerebro, que se creó hace muchísimos años, está preparado para que sobrevivamos y nos reproduzcamos. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que es importante es nuestra supervivencia. Para eso tenemos un sistema nervioso que, claro, vamos por el principio. Nosotros nos vamos contando historias con la mente y nuestro cuerpo no diferencia entre lo que es real y lo que nos estamos imaginando. Entonces, con esas historias que nosotras nos contamos, nuestro sistema nervioso reacciona y se activa. Tampoco voy a decir las palabras que existen y tal, las palabras de las diferentes partes como del sistema nervioso para no liar. Pero digamos, se activa nuestro reflejo de alarma, se activa nuestra alerta y nos ponemos a buscar un peligro para ver dónde está ese peligro. Y en teoría, si vemos que no hay alarma, pues nos deberíamos calmar. Ujú, Y si hay un peligro, pues para eso está nuestro reflejo de alerta, pues para que luchemos contra ese peligro o para que nos vayamos corriendo de ese peligro. Claro, ¿qué pasa? Que en nuestras sociedades normalmente no hay osos, ¿vale? Entonces, pero lo que sí que hay son todas esas historias que nosotras nos contamos de, pues voy a ir y mi jefe me va a gritar, o me estoy discutiendo con mi pareja, o ostras, tengo que entregar esto y no llego, se me acaba el plazo, no sé qué. Y todo eso lo que hace es que nos activa esa parte de nuestro sistema nervioso que busca, que se pone en alerta, se pone en tensión porque quiere que sobrevivamos. ujú. Entonces esa es un poco la explicación. No sé si... Sí, perfectamente, se ha entendido perfectamente. Em, a ver, eh, un trauma puede ser, o sea, entendemos, a mí, por ejemplo, cuando antes de leerte y de hablar contigo, entendía trauma como así, mayúsculas, súper grande, ¿no? Que parece que son cosas pues bastante duras, bastante heavies que a la gente, pues por desgracia, hay personas que sufren, pasan, pero realmente un trauma pueden ser cosas muy sutiles que yo, por ejemplo, identifico algunas en mi vida, a día de hoy y cuando era niña, ¿no? Cosas que a lo mejor tú las sientes, te afectan de una manera especial, que incluso estando una persona a tu lado pueden no darse ni cuenta, pero para ti pueden ser traumáticas y no tienen por qué ser pues eso, ni abusos, ni maltratos, ni nada así que se nos viene a la cabeza. Entiendo que a mucha gente como algo más gordo, ¿no? ¿Cómo podemos saber si hemos vivido un trauma? Mira, la palabra trauma a mucha gente le resulta muy fuerte, pero en cambio la palabra herida emocional, que es exactamente lo mismo, a otra gente como que la acepta mucho más. Mm, Yo, por preferencias personales, prefiero la palabra trauma, pero trauma y herida emocional es lo mismo. Entonces, ¿cómo podemos saber si hemos vivido un trauma? Normalmente nosotros lo que sentiremos son los síntomas. Por ejemplo, imagínate que siempre nos enamoramos de personas que no están disponibles para nosotras.
O que cuando nos discutimos con alguien siempre nos sentimos como que somos una víctima o nos culpabilizamos mucho. Un síntoma puede ser también ciertos dolores que has ido al médico y los médicos te han dicho todo está bien, lo que te pasa es por estrés. Eso seguramente también tiene un origen de trauma. Luego hay personas que viven que no les pasa nada en su vida, pero que viven con esa alerta constante de la que te hablaba hace un rato, como que siempre están en tensión. Eso puede ser otro síntoma. Y bueno, me estoy olvidando, sí, ansiedad, depresión, suelen también tener una base de trauma. Y seguro que me estoy olvidando alguna cosa más, pero bueno, básicamente es, si hay algo en tu vida que tú no, como que se repite, que incluso puede ser que lo hayas trabajado en terapia, pero ostras, que aquello sigue ahí. Bueno, pues si no te has preguntado nunca si hay alguna experiencia que puede ser traumática para ti, pues si eso no se acaba de solucionar, yo te diría, bueno, indaga un poco en tu historia personal a ver qué es lo que puede haber ahí. Ujú. Fíjate, yo te leía que, por cierto, Nuria tiene un blog donde tiene unos artículos súper interesantes, unas entradas. Gracias. Y, y una de las recomendaciones para empezar a sanar un trauma o para, bueno, por lo menos ponerle foco y atención, ¿no? Y empezar a ver qué pasa ahí, es como revisar tu vida pasada y contrastarla con tu vida actual, ¿no? De algo así. No sé si lo he explicado bien, pero yo, por ejemplo, o sea, yo esto lo tengo como muy localizada. A mí de pequeña, con 2 años, me pillaron dos motos, ¿no? Y me hicieron, Mm, pero bueno, yo siempre digo que una me tiró, otra me pasó por la barriga y bueno, tengo mi barriga intacta, no tengo, o sea, estoy aquí, como tú con el oso, estoy mm, aquí, estoy viva, no pasa nada. Pero sí que es cierto que eso fue con 2 años y recuerdo que mi madre me decía, es imposible que te acuerdes porque eras tan pequeña. Yo recuerdo ir sin una botita de estas de bebé y recuerdo entrar a un hospital súper blanco con unas luces blancas. Yo hoy por hoy, hasta que conseguí llegar a por qué a mí el blanco me resulta tan traumático, porque no me gusta, o esas luces blancas que en muchos sitios tienen esa iluminación o paredes blancas. Yo poco a poco me voy atreviendo con el blanco, pero he tenido realmente fobia al blanco y yo creo que se estaba basado en esa experiencia mía que fue traumática, ¿no? Entonces, bueno, mm. revisar un poco, ¿no? Eso que me acuerde, pero luego seguro que hay un montón de historias más. No sé si tenemos que tener muchas, tenemos que tener pocas. ¿Esto cómo va en la vida? Eh, ¿No? Bueno, ahora te respondo a esto, ¿vale? Pero antes te quería aclarar una cosa, esto que comentas de lo que te pasó de pequeña y de cómo tú ahora como que de alguna forma el entrar en esas luces blancas y tal como que te produce cierta inquietud. Hace poco salió una investigación que decía, porque originalmente se pensaba que los recuerdos de los primeros años de nuestra vida como que ya que no los recordamos, ¿vale? Que como que eso se olvida. Pero salió una investigación, que no recuerdo los pormenores, que se había descubierto que esos recuerdos sí que están. Lo que pasa que todavía no se sabe cómo acceder a ellos. Entonces, yo en el cerebro no sé dónde están almacenados. Lo que sí yo puedo ver en mi día a día en las sesiones de terapia es que hay ciertas cuestiones que de alguna forma están en la memoria del cuerpo. Entonces, bueno, en tu caso tú sí que te acuerdas de lo de las motos, pero hay personas que no se acuerdan de lo que les pasó, pero entrando en contacto con su cuerpo, sí que pueden o aparecer recuerdos o a veces sensaciones que luego lo contrastamos con su historia personal y vemos que puede ser verdad. Por ejemplo, eh,
Yo puedo guiar un ejercicio para entrar en conexión con el cuerpo y una persona me puede decir, pues yo me he sentido como si fuera un bebé que estaba completamente desamparado, que no me hacían caso. Y luego vemos en su historia personal, en sus primeros meses o años de vida, y vemos pues que a lo mejor la madre tenía una depresión postparto muy grande y claro, una madre con depresión postparto pues a lo mejor no puede atender de la manera que un bebé necesita. O a lo mejor había un familiar enfermo, entonces claro, el bebé puede quedar en segundo plano. Entonces esas cosas que a lo mejor no recordamos conscientemente, pero nuestro cuerpo sí que las recuerda. Vale, te quería explicar esto y luego se me ha olvidado la pregunta, perdón. Espérate, que yo estaba como súper inmersa en lo que estabas contando sobre, también porque me estaba llevando a una situación también personal, ¿no? Con eso, porque yo también tuve depresión postparto. O sea, yo cuando estaba embarazada de 6 meses murió mi madre de repente. Entonces, Wow. eh, viajazo porque te pegas Sí. 3 meses aguantando un embarazo, sosteniendo emociones y luego cuando lo parí las dos cosas, parí la depresión a mi hija y fue como la bomba, ¿no? Entonces, bueno, estaba ahí con eso metida, ¿no? ¿Y cuál era la pregunta, Nuria? Podemos pasar a la siguiente. Pasa palabra, pasa palabra. Seguro que cuando se escuchen dirán, la pregunta era esta, era esta. Pues a nosotros nos ha Ya. pinza total. Bueno, Muy la pueden poner en los comentarios y respondemos ahí en los comentarios. bien, muy bien. Pero la contestamos a posteriori. Em, Ahora bien, imagínate que yo no sé cómo sanar, decir, a ver, yo quiero reconciliarme con el blanco y empezar a poder soportar el blanco en mi vida y esas luces eh, que todavía las sigo viendo por ahí, o sea, me queman los ojos. ¿Cómo podemos empezar a gestionar, a sanar y por qué es importante hacer? Dos preguntas en una. Vale. ¿Cómo podemos empezar a sanarlo y por qué es importante? Bueno, yo te diría que conectes con tu cuerpo, porque a mí, yo había hecho algo de terapia psicológica, pero me había ayudado para las cosas del día a día, pero ese pesar que yo cargaba o la ansiedad, como salió, como lo pude liberar, es a través del cuerpo. Y de hecho es algo que pasa. Yo suelo trabajar ya con gente que ya ha hecho terapia y a lo mejor sabe lo que le pasó, lo tiene como muy racionalizado de, vale, sí, yo sé que tengo ansiedad o me pasa esto con mis relaciones porque mi padre no sé qué, porque mi madre no sé cuántos. O porque tuve bullying, ¿vale? No, no todos son los padres. Por Dios. Sí. Entonces, claro, eso lo tiene como muy racionalizado, pero lo que sucede muchas veces es que no lo han sentido. Entonces, ¿qué es esto de sentir? Lo que hay que hacer para liberar un trauma de alguna forma es, yo le llamo atravesar el dolor, es decir, conectar con cómo te sentiste tú en ese momento de tu vida, tanto si eras un niño como si eras un adulto, porque también hay traumas que suceden en la vida adulta. Conectar con la pena, con la rabia, con el miedo, sentirlo como en tus carnes, por decirlo de alguna manera, y liberarlo, porque lo que pasa muchas veces con el trauma es que tú vives una emoción, pero es tan grande esa situación que no puedes liberarla en ese momento, como que de alguna forma estás tan en shock que no puedes liberarla. Entonces, eso se queda almacenado en tu cuerpo a través de tensiones musculares
Entonces, en el proceso de sanación tienes que conectar con esas tensiones musculares y liberar las emociones. Voy a explicar un ejemplo. Mi madre se murió hace ya, bueno, un año y medio, algo más de año y medio también. Y claro, yo soy de Barcelona, entonces tuve que ir allí, hacer pues todo el entierro y todas estas cosas, y luego estuve unos días en Barcelona. Claro, mi lugar seguro es mi casa, que Ujú. estaba a 1000 kilómetros. Entonces, yo esos días en los que estaba en el entierro y todo eso, sí que lloré algo, pues cuando la vi en su féretro y tal, pero no estaba liberando toda, o sea, no sé cómo fue para ti, pero para mí que mi madre se muriera fue una experiencia devastadora. Mm. Entonces, lloré en ese momento, pero no estaba liberando toda la tristeza. Entonces, bueno, se quedó ahí, yo lloré y luego como que los otros días estaba un poco en shock. Sabía por mi madre, pero yo qué sé, me acuerdo que me fui a ver la película de Barbie que acababa de salir, ¿sabes? Mm. Y no fue hasta que yo llegué a mi casa la primera noche que pude llorar como la pena profunda, que es una pena que sale de la barriga. Ahí por primera vez lloré. Y luego que me pasé unos días, gracias a la vida, me puse enferma y me pude permitir estar una semana tirada en el sofá, porque claro, estaba devastada, Ujú. es una tristeza muy grande. Y gracias a la enfermedad y a que pude hacer ese tiempo de reposo, pude llorar y pude llorar. Claro, luego el duelo dura un tiempo más, no se pasa solo en una semana, ¿no? Pero eh, todo esto porque lo explicaba así, porque a veces cuando vives una experiencia traumática, que para mí lo de mi madre lo fue, eh, necesitas un tiempo a veces, no siempre puedes sacar o liberar esa emoción que sucede en el momento. ¿Y por qué es importante sanar las experiencias traumáticas? Bueno, esto la respuesta yo creo que es muy corta y es que si tú quieres bienestar emocional en tu vida, no lo vas a conseguir si vas cargando con una mochila de heridas que no están resueltas, que están supurando, que están infectadas. Ujú. Entonces, para eso tienes que abrir la herida, atravesar ese dolor de abrir la herida, expresar las emociones y luego entonces esto se cicatriza y puedes continuar con tu vida. Ujú. Eh, sí, yo lo Sí, estabas contando y se me venía la imagen de la mochila, ¿no? Y lo que contabas de tu madre, yo, por ejemplo, en mi caso, me faltó esa parte de llegar a mi casa y ponerme o sea, soltarlo, o sea, porque yo encima tenía una criatura, me daba miedo claro, las cosas que te pasan, porque realmente emocionalmente, o sea, me daba miedo el que le pudiera pasar algo a mi criaturita. Entonces, claro. tiré, tiré, tiré y luego, ¡bum! Al final todo sale y al final te tienes que enfrentar a eso y para mí fueron luego 3 años de terapia, de Hmm. psicóloga, de terapia psicológica, ¿no? Em, a mí, o sea, nos estás contando conectar con el cuerpo. Ponnos un ejemplo de lo que sería así como decir, a ver, porque, o sea, yo lo pienso y digo, conectar, ¿cómo conecto con mi cuerpo, no? Vale, ahora te lo respondo. Acordémonos de la pregunta, ¿vale? Porque me está viniendo, que por eso en la anterior pregunta he pensado, ay, ¿lo digo ahora o no lo digo ahora? Pero no sé si era la pregunta que me habías hecho inicialmente, pero creo que no hemos hablado y que sé que lo queríamos hablar de qué experiencias pueden ser traumáticas, pero a lo mejor no identificamos como tal. Y pon ejemplos, ¿no? De decir, yo qué sé, me, me mordió un perro o no. Bueno, no, morderme un perro puede ser muy traumático, pero yo qué sé, es que pueden ser cosas muy
muy sutiles, que puede ser súper sutil ver algo, ver a alguien en la calle. Yo que soy muy, o sea, soy como muy emocional, no sé, veo expresiones en la gente o de tristeza, lo que para una persona, yo puedo ver a una persona en la calle y que tenga una expresión o haga cierta actitud, a mí me puede causar cierta tristeza o bueno, te voy a poner un ejemplo. Voy a poner yo mi primer ejemplo y luego recuerdo una vez que estábamos, mi marido y yo, en Pirineos haciendo esquí de travesía hace muchos años y nos cruzamos con una pareja que eran ya mayores y nos pusimos a hablar con ellos y nos dijo el hombre, no, no, ¿qué esquís lleváis? Y empezamos a hablar de los esquís y tal. Y él dijo, no, es que necesito pensar mucho qué esquís comprarme porque quizás sean los últimos que me compre. Y eso, mi marido, o sea, yo sé que luego yo lo estuve hablando con él, pero no es algo que a él le haya tocado. Y a mí desde ese momento me empezó a tocar en el sentido de, como crisis existencial, de decir, poder llegar a un día en el que yo diga, estos son mis últimos esquís, ¿no? Enfrentarte a lo que es la muerte y la vida. Y lo que para mí en ese momento ha sido un poco traumático, ¿no? Porque voy con esa mochila, ¿no? De decir, como un poco el síndrome Peter Pan y mi marido, pues bueno, sí, pero tampoco le tocó tan hondo, ¿no? Y fíjate, a lo mejor hay otra persona al lado que está escuchando esa conversación y es que ni le presta atención, ¿no? Entonces, bueno, eso podría ser un ejemplo. Yo aquí lo que, sin conocerte profundamente, pero aquí lo que veo es que a lo mejor esa frase tocó algo de una experiencia traumática que tú hayas tenido y puede ser relacionada con la muerte. No sé si lo de tu madre o otras muertes que tú hayas tenido. Y como que de alguna forma tú en tu mochila tengas un tema con la muerte y esa frase o con tu propia muerte y esa frase lo estuviera tocando. Lo veo más como un síntoma, ¿vale? Porque sería un trauma si, ostras, a ti te hubiera entrado tanto miedo de qué esquís usar que a lo mejor no hubieras vuelto a esquiar, ¿sabes? Como que tuviera una consecuencia mucho más grande. Entonces, un trauma o una herida emocional, también te digo que no es tanto lo que nos pasa, sino cómo nosotros procesamos lo que nos pasa, cómo no lo gestionamos, porque normalmente es que no lo podemos gestionar. Entonces, hay situaciones como muy sutiles que pueden desencadenar esas consecuencias de un trauma. Cosas que veo yo en mi día a día. Pues a veces padres que han dado mucho amor y tal, pero han sido muy exigentes. Yo me acuerdo cuando era pequeña, para mí no supuso un trauma, pero para mi amiga imagino que sí. Llegamos, dejamos las notas de fin de trimestre y la madre de ella nos echó bronca porque no habíamos sacado todo excelentes, habíamos sacado notables, ¿vale? No excelentes. Claro, para mí fue una bronca, pero para ella yo me imagino que esa bronca era siempre, porque no ha sacado 10, porque no ha sacado 10. Eso puede crear un trauma. Luego muchas veces, en cuanto a los niños, muchas veces lo que pasa es que no tienen padres emocionalmente disponibles. En el sentido de que muchas veces hay gente que tiene hijos y no sabe gestionar sus propias emociones y no saben acompañar a sus hijos en la gestión de sus propias emociones. Mm. Mm, o sencillamente no les da muestras de afecto. Un niño necesita sentirse querido. Si tú a tu hijo no le das abrazos, no le das besos, no le dices te quiero, eso puede ser una experiencia traumática. O una cosa como muy normalizada, y lo hablaba esto con un amigo hace poco, de gritar a los niños.
él decía, bueno, a mí me han gritado y no estoy tan mal, me decía. Esa es la típica frase. Yo a mí me ha pasado esto y no estoy tan mal. Yo he sufrido esto y no estoy tan mal. Claro, claro, pero entonces hay que ver en el caso de cada persona, pero a lo mejor a mi hijo, ay, a mi amigo, pues yo le pudiera haber dicho, no se lo dije porque no es plan, ¿no? Pero yo sé que tú eres muy inseguro, ¿sabes? Entonces, ¿de dónde viene esa inseguridad? ¿Por qué tienes esa inseguridad? O yo qué sé, o por qué, esto ya no es mi amigo, ¿no? ¿Por qué tienes problemas con la autoridad? ¿Por qué no soportas que te griten una persona? Entonces, claro, son cosas como así como sutiles que dejan una huella o puede ser incluso ya para irnos como a algo de mayores. A lo mejor has vivido una crisis de pareja que lo hayas dejado o no con esa pareja, pero sí que se ha quedado una huella en ti, se ha quedado un dolor en ti. Ujú. Entonces, eso también puede ser algo que no tiene ni por qué abusarte, ni tienes que haber sufrido una violencia muy explícita, ni nada como extraño, o más que extraño, nada así como muy fuerte, pero son cosas que si se repiten en el tiempo y que tú no sabes muy bien qué hacer con ellas, sí que dejan una huella emocional en ti. Y en ese caso, por ejemplo, de pareja, o sea, ese trauma es tuyo y a lo mejor la pareja está por uvas que ni se ha enterado. O sea, a no ser que lo hayas hablado con Mm. tu pareja, es algo que tienes que gestionar tú o eso se gestiona en pareja. Bueno, eso depende un poco. O sea, sí que hay, yo creo, en el caso de las parejas en concreto, hay una parte de cada uno, porque Ujú. sí que cada uno tenemos como nuestra mochila y nuestras cosas. Y eso lo tiene que gestionar cada uno, pero sí que si hablamos de pareja hay una parte en común donde se tiene que trabajar como equipo de qué hacemos para que nuestro bienestar como pareja sea más saludable, cómo hacer para que tengamos una pareja saludable y no tóxica, ¿sabes? Ujú. Mm. Y la verdad, el ejemplo que también te he leído a ti, te he escuchado, es el de cuando somos pequeños, el de no llores, ¿no? No llores que te pones feo, no llores que no sé qué. Y luego yo, por ejemplo, o sea, yo sí que recuerdo tener esos comentarios y soy una persona, o sea, que me cuesta muchísimo ponerme a llorar. Yo no sé dónde vi hace poco también que una forma como ponerte a llorar delante de alguien, que es como una terapia de choque brutal el ponerte a llorar. O sea, yo recuerdo a lo mejor ir a la psicóloga, la primera vez que fui a la psicóloga, que me puse a hablar, o sea, y al minuto sin conocer a esa señora de nada, la primera vez que la veía, o sea, yo creo que me pasé la sesión llorando. O sea, y bueno, te cuesta, o sea, yo por ejemplo reconozco que me cuesta muchísimo ponerme, o sea, llorar. Y sé Claro, que es fenomenal, porque pegarte una llorera, eso es sanador máximo. claro. Eh, Cuando somos pequeños y en general todos, ¿no? Queremos ser aceptados por los que nos rodean y cuando somos pequeños queremos que nuestros padres nos acepten, nos quieran. Entonces, si alguien que para nosotros es tan importante, y es tan importante porque los necesitamos para sobrevivir cuando son como cuando somos niños, un niño sin adultos que lo cuiden pocas posibilidades tiene de sobrevivir. Entonces, por eso necesitamos que nos acepten y si nos están diciendo continuamente no llores, no llores, no llores, claro, ¿qué hace el niño? Pues aprende que llorar no está bien y se lo traga. Y eso en el cuerpo, ¿cómo queda? Pues a lo mejor con tensión detrás de los ojos, o a lo mejor aprietas mucho la mandíbula, o en toda la parte, antes cuando os comentaba lo del estómago y no de la garganta al principio, esto
es una cosa que se llama el tubo expresivo, ¿vale? Que va desde el perineo en la pelvis hasta la boca. Es como una zona donde aparecen o donde se forman las emociones y de alguna forma van subiendo hasta que nosotros los podemos expresar con el rostro, con la boca, ¿vale? Ujú. Entonces, ¿esto por qué venía? Se me fue un poco el santo al cielo, perdón. Estamos con lo de, te había contado yo lo del llorar y demás. Ah, sí, 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 sí. Entonces, claro, un niño que le dicen no llores, lo que aprende es a cerrar su tubo expresivo, ya sea en la zona del estómago, que es muy habitual, ya sea en la garganta o apretando los músculos de la cara. O si le dicen no grites, pues también, ¿no? En este caso también son mucho los hombros, los brazos, las manos, ahí se crean tensiones donde se quedan almacenadas esas emociones porque sus mayores les han dicho que no está bien hacer eso, Mm. ¿sabes? Sí, yo también, no sé hace, bueno, en algo que he leído, escuchado o qué, veía el tema de las emociones, lo importante que es soltarlas cuando te pasan, ¿no? De esto que mejor te pasa algo que te da mucha rabia y te quedas así inmutable. ¿Se dice inmutable? No sé. Como la vaca que ve pasar el tren, así. Y por dentro estás que te ha fastidiado lo máximo. Pues en esos momentos estaría bien, ¿no? En ese caso habría que ponerte no sé, porque también gritar o sea, ¿de qué forma manifiestas emociones? Porque te pones a gritar, es que eres una loca, una histérica o lo que sea, pero realmente emocionalmente necesitas soltar esas, o sea, no sé, a ver si me explico. Si te vas a un lado, parece que se te está yendo la olla, pero si te quedas así, como si no hubiera pasado nada, yo creo que es peor, ¿no? Eh, bueno, hay que saber que también vivimos en el contexto social en el que vivimos. Entonces, obviamente, por mucho que te enfade un comentario de tu jefe, no le vas a gritar porque tú quieres seguir en tu trabajo, ¿vale? Mm. Entonces, si le gritas, fácil te despiden. O a un policía, ¿vale? Tampoco le vas a gritar a un policía. Entonces, claro, si es una emoción que a ti te causa mucho revuelo interno, pues la puedes expresar, sí, pero en un contexto seguro. Un contexto seguro es una sesión de terapia, es en tu casa, cuando estés o con tus seres queridos, no les grites, pero sí puedes llorar con ellos. O te haces un ejercicio corporal, que por cierto ahora lo voy a explicar, ¿vale? De lo de cómo conectar con el cuerpo, que se nos había quedado Vamos pendiente. hilando, ¿eh? Vamos hilando, a ver, Sí. para que no se nos pierda nadie. O haces en tu casa un ejercicio corporal para poderlo soltar, Mm. ¿vale? Porque también es importante, o sea, en relación a hay que expresar o no expresar, claro, nosotros normalmente hemos aprendido, o por trauma o por educación, una forma de reprimir nuestra emoción. Entonces, no es que eso esté mal y no debamos usarlo nunca. Sí, hay situaciones donde eso, ya sea por trauma o por educación, como nosotros hemos aprendido a reprimir esa emoción, nos va a ir bien y Ujú. nos va a ser útil. Ejemplos como el del jefe, como el del policía, como a lo mejor si tus hijos están haciendo algo que te molesta profundamente y tú por valores no les quieres gritar, pues te usas tus mecanismos, ya sea apretar la boca, tensarte, lo que sea, para no gritarles a ellos Ujú. y luego tú te vas al bosque y gritas, ¿sabes? Mm. Eh, vale, y lo hilamos con lo de cómo conectar con el cuerpo. Sí, pero una Ok. cosita antes. O sea, si Sí. yo, por ejemplo, aunque no sea en el momento, luego me voy al bosque y me pego cuatro gritos como una loca, eso me deja suavecita.
quiero decir que eso estaría bien. Sí, ¿no? Sí, puede estar bien, sí. O Si sea, lo sacas a nivel profundo y lo sientes y tal, sí. sí, ¿no? O sea, que no tiene que ser a lo mejor en el momento de decir, si no lo saco en el momento, esto ya se me va a quedar aquí enquistado. No, vale, venga, va. Y ahora con lo del cuerpo. Bueno, lo del cuerpo. Obviamente sí que hay como una serie de técnicas que son las que yo uso para las sesiones, eh, pero conectar con el cuerpo de una forma así como más casera, puedes hacerlo bailando, puedes hacerlo sacudiéndote, puedes hacerlo incluso saliendo a correr. Lo que es importante, importante, importante es que hagas lo que hagas, te muevas como te muevas, es que te conectes con el sentimiento. Es eso que yo estaba diciendo de sentir Ujú. hace ya un rato. Sentir. Y si no sientes la emoción, no pasa nada. Siente tus sensaciones físicas. Siente, por ejemplo, la taquicardia, siente tu tensión, eh, siente cómo te tiemblan las piernas, siente la liberación del cuerpo, siente la expansión. Y si tú te conectas con estas sensaciones físicas, poquito a poco van a ir apareciendo las emociones. Y si no aparecen las emociones, lo que van a aparecer son tensiones que a lo mejor tú por ti misma no puedes liberar, porque ahí sí que es probable que estén relacionadas con un trauma. Y Ujú. entonces esto, claro, ya se tienen que usar pues ya más técnicas que uso yo en mis sesiones para ir liberando eh, como esas tensiones. En mi canal de YouTube hay muchos ejercicios Ujú. y si me lo permites meto también la cuña publicitaria que las personas que se suscriben a mi web pueden conseguir un audio de 15 minutos con un ejercicio para conectar con el cuerpo desde este sentir, de sentir las sensaciones físicas, sentir cómo está el cuerpo, porque lo que es importante es esa actitud, actitud de sentir. Entonces, con el audio se pilla como enseguida cuál es esa actitud. Es que hay mucha gente, yo me estaba escuchando el audio que mola mucho. Vamos a poner, o sea, yo lo voy a poner todo en los enlaces. Pero, o sea, yo hago meditaciones todas las mañanas y demás, y siempre hay veces que pienso, digo, ¿cuánta gente no es capaz de conectar, pues lo que tú vas guiando en el audio, de conectar qué es lo que vas sintiendo? Mucha gente que no se para en el día, no para pensamientos, no se para ver si me pica aquí, o sea, en reposo, en tranquilidad, en calma, ver qué es lo que ocurre en ti, ¿no? Entonces, si no te paras, no te escuchas, no ves qué es lo que te está pasando, es que no, o sea, yo lo veo complicado avanzar, ¿no? Porque empiezas como a llenar esa mochila, ¿no? Y dices, y vamos todos como Dora la exploradora, con unas mochilas que flipas. Entonces, pues escucharse el audio de Nuria, que es el inicio para, pues para conectar un poquito, ¿no? Y luego, pues eso, tanto en YouTube como en su blog tiene un mogollón de recursos y artículos súper interesantes. Me gusta mucho también uno de libros que tenías. Pues yo no soy de la lectura y he estado también viendo el de los libros. Entonces, bueno, pero sobre todo parémonos a escuchar y después hacer esos ejercicios. Lo que comentas, yo por ejemplo me identifico mucho con salir a correr. Yo tengo un día de mierda y me piro a correr y vamos, vuelvo suavecita. O sea, las historias siguen ahí, pero las ves en lugar de gigantes ya son morenos. Entonces, bueno, pues nada, fenomenal todos tus recursos. Y yo creo que vamos a ir cerrando, Nuria. ¿Te parece?
Yo me Sí, quedaría aquí hablando contigo porque me entusiasma el tema y me parece súper interesante lo que haces. Entonces, bueno, Nuria, cuéntanos dónde te pueden encontrar, cómo, de qué manera y esas cosillas. vale, bueno, pues a mí me encuentran en mi página web, que soy cuerpo.com. Ahí la forma más sencilla donde yo estoy más presente es en la newsletter, entonces es escribir el email y recibes el audio este que hemos comentado. Y luego pues vas recibiendo mis newsletters donde yo cuento historias, donde cuento anécdotas, intento que no sean newsletters que la ves y dices, uff, vaya tostón, sino que sean entretenidas a la par que educativas. Y también comparto pues los vídeos que yo voy subiendo a mi canal de YouTube aparte. Eh, es la forma que prefiero. Yo en Instagram, por ejemplo, estuve un tiempo, pero a mí como consumidora me engancha mucho, entonces no es una red social que me guste, entonces en Instagram no estoy. Que bueno, me encanta Eh, eso de, me engancha mucho, o sea, para que a mí también me pasa que te metes y es como sí. hueles a todo. Entonces, ¿qué hago? Pues más o menos, más o menos. De hecho, ayer te enlacé una cosita y sí que te vi, dije, anda, pero sí, sí que tiene Instagram, pero ponías, no, no utilizo Instagram, búscame por mi Twitter. Pero Sí, me encanta esa sí, actividad. Mm. sí. Y sí que donde estoy más es en YouTube, pero bueno, la mejor forma donde conocerme a mí y a mi trabajo sobre todo, que es a lo que la gente le interesa, es en la página web. Muy bien, pues dejaré todos los enlaces para que encontréis a Nuria rápida y veloz. Y nada, Nuria, ha sido un placer tenerte por aquí. Muchísimas gracias por pasarte por mi cocina y nada, Pues muchas gracias, Fátima, por invitarme. Ha sido un placer también. muy bien. Chao, chao, Nuria.